scolpita in un tronco di abete un bel pastorello. El padre Mauro Marsic nació en lo que hoy es Eslovenia el 5 de enero de 1944. Cuando tenía 2 años de edad, sus padres se mudaron a Cesena, Italia, pero las circunstancias históricas lo obligaron a ir y venir a Eslovenia, como nos lo cuenta el mismo padre Humberto. Nos transferimos, sí, a Cesena, en una ciudad de Italia, de la Emilia-Romagna, puesto que mi padre era de ahí, puesto que a los 7 o 8 años mis papás me mandaron nuevamente a Capodistria, la actual ciudad Koper, Eslovenia, para cursar y terminar los años de primaria. Después de la primaria regresé a Italia y me internaron en una institución de beneficencia por razones ideológicas del fascismo. Si a él no le daba nadie el trabajo y por lo tanto se encontraron en situaciones difíciles para poder mantenernos a nosotros, sus hijos. Fuimos 3, 2 hermanas y yo. Non c'era mistero, dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. Su vocación sacerdotal nació en el internado donde se encontraba estudiando, ya que los responsables eran 2 sacerdotes diocesanos. Así fue como entró al seminario de Cesena hasta que conoció a los misioneros javerianos. El noviciado lo hice en el 1962-1963. Después de eso entré a Tavernerio, sí, donde tenían el filosofado. Y en efecto en Tavernerio sí hice 3 años de filosofía y terminando ya la filosofía entré en Parma, en el Teologado de Parma, donde cursé mis 5 años de estudios de teología y terminándolos me ordené sacerdote misionero javeriano en la capilla de Parma. Fue ordenado sacerdote el 26 de septiembre de 1971. Después prestó algunos servicios en Italia como animador misionero y en la pastoral. Fue destinado a México en noviembre de 1975. Entre los que se ordenaron con el padre Marsic se encuentra el padre José Rosti. En la misión de Santa Cruz aprendió el náhuatl para poder realizar su trabajo pastoral, pero lo que marcó su presencia en ese lugar fue la composición de cantos en náhuatl que desde entonces se interpretan en las misas y en la catequesis. Desde luego el Padre Nuestro lo musicalicé yo. Sí, también el Dios te salve María lo musicalicé. Sí. Luego, con la colaboración del Padre Santiago que traducía las canciones ya conocidas, musicalmente conocidas, en náhuatl, desde luego, sí, yo acompañaba musicalmente también los demás cantos litúrgicos y canciones mexicanas. Sí, fui el autor del Padre Nuestro, del Dios te salve María también, y de otro canto de unión para iniciar encuentros, el canto del Kenikimotoka. Fue un invento mío, sí, lo inventé yo, lo musicalicé yo, sí, y eso fue obviamente digamos así, un canto que nos ayudó muchísimo, porque donde íbamos iniciábamos siempre preguntando
a la gente cómo te llamas en náhuatl y les pedía que me contestaran en náhuatl, puesto que había musicalizado el Kenny Kimotoka y la gente a quienes les preguntábamos cómo te llamas, me contestaban Nanu Toca, yo me llamo y decían su nombre. Además de músico, el padre Marcich también se ha dedicado a la enseñanza de la teología moral en diferentes seminarios del centro de México, y de sus muchas reflexiones se han publicado diferentes libros de moral, ética y bioética. Praticamente inicié mi magisterio en el 80 y lo terminé en 1980 y terminé el magisterio nel 2016, ¿sí? Cuando dejé la Universidad Pontificia y me trasladé a San Juan del Río, ya como pensionado, aun cuando sigo impartiendo conferencias y clases de teología moral, pero ya en línea, sobre todo con la Universidad Pontificia de México y con el seminario, varios seminarios, porque a veces me piden de darles sobre todo conferencias especiales, específicas de teología moral, y eso también es parte de mi ocupación en este tiempo en que me encuentro en San Juan del Río por segunda vez. La mayor parte de su ministerio sacerdotal la ha vivido en San Juan del Río, Querétaro, donde fue maestro y director del Colegio Centro Unión por varios años, así como su ministerio sacerdotal en algunas comunidades donde sin duda ha dejado huella. Fueron 20 años desde el 1986 al 2006, cuando llegué a San Juan del Río. Sí, pasé 20 años, pero los primeros años fui colaborador por 2 años como vicedirector del Colegio Centro Unión en la época del padre Zanardi. Luego fui colaborador por algunos años del sucesor del padre Zanardi, sí, que fue el padre Arnaldo Rigodanza, pero a la dirección nada más los últimos 9 años. Sí, fui director, sí, del Colegio Centro Unión. Y fueron años, sí, en que pude desarrollarme en todos mis dones que he recibido, sí, dones naturales, sea musicales que deportistas, etc. Y fueron años muy placenteros, muy interesantes. Cuando detectaba en el salón de clase que algunas alumnas, sobre todo, masticaban chicle, sí, no era, digamos así, una presentación muy amable y muy, que animara mucho al maestro. Entonces les decía yo: Chiclona, Chiclona, por favor, escupe el chicle que tienes. Chiclón o chiclonas. Y en efecto sí, era una forma también para provocar alegría en el grupo, si no era ofensivo absolutamente, sino es algo que ha permanecido, sí, en la memoria de los alumnos, sí, pero creo que era una forma también agradable, sí, amena, para darles a entender que no era el momento correcto para poder masticar chicle, sí, en la cara del maestro que impartía clase.
Son muchas las experiencias del padre Marcich en estos 50 años de sacerdocio, pero las resume de la siguiente manera. Sí, 50 años los inicié brillantemente, digamos, felizmente, brillantemente en Italia. ¿Sí? Fueron 4 años en Italia, en la pastoral juvenil y en México. La primera etapa, prácticamente viví 3 grandes etapas. La primera etapa con los pueblos originarios, sí, en la etapa de fundación de la misión Santa Cruz. Y luego, sí, de Santa Cruz me pidieron de pasar a San Juan del Río, sobre todo ayudando en la enseñanza, en el colegio Centro Unión y en el ministerio, principalmente en ranchos, sí, del Jazmín o también en la zona de Tequisquiapan, el Bordo Blanco, donde incluso pude realizar la construcción de un templo, sí, que la gente aprecia, ama, cuida, y eso a mí me sigue dando una gran satisfacción. Mira, hay otra actividad que fue muy importante, se me estaba olvidando, que es la actividad del tiempo que he dedicado para continuar el trabajo del padre Arnaldo Rigodanza con los matrimonios, con la formación de los matrimonios, con la confirmación de muchos matrimonios, formación, confirmación de sus compromisos matrimoniales, etc. Finché la luna, devi pagarle con sangue e dolor. Por último, el padre Humberto nos recuerda que servir a Dios vale la pena y nos invita a no tener miedo a responderle. Después de 50 años de ejercicio ministerial, de sacerdocio, habría muchas cosas que poder comunicar. Sin embargo, sobre todo la de no tenerle miedo a dedicarse plenamente al servicio del Señor, a donde sea, a servicio de varios tipos también de gente, varios tipos de ministerios, ¿sí? Pero de no tener miedo de entregarse al servicio del sacerdotal del pueblo de Dios y de la Iglesia. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera, quisiera